Ahora iniciamos esta sesión haciendo una leve revisión de algunos conceptos que se han estado considerando en un ejercicio previo y en el que el énfasis es seguir trabajando con esta intención de hacer análisis nodal. Pero primeramente déjenme mostrarles una serie de aplicaciones de los conceptos que tiene que ver con el análisis de esa red capacitiva que les había comentado, analizáramos. A recapitular un poco, la idea era analizar, en principio, con los conceptos fundamentales, esta red. Y para ello, lo único que queríamos era responder a los dos incisos que ahí se indican. Por un lado, encontrar la capacitancia equivalente entre los nodos señalados y después, pues calcular la carga que cada uno de estos componentes puede retener. Es que cuando se nos indique cuál es la capacitancia total, recordemos que nosotros podemos verificar ese cálculo, ese valor, si tuviésemos físicamente construida esa red y si tuviésemos a la mano un multímetro. En sentido estricto, lo que el ejercicio nos está solicitando hacer es, si conectáramos un multímetro entre los nodos A y B, cuál sería la capacitancia que el equipo desplegaría en su pantalla. Y para eso nosotros tenemos que aplicar unos conceptos solo para resolverlo analíticamente hablando y que corroboremos lo que un equipo tan simple como este desplegaría como fenómeno de su tarea de medición. También recordemos que en estos equipos hay que programar la medición de capacitancia y también recuerden dónde es que debiéramos de hacer la conexión de nuestras puntas de prueba. Pues bien, en sentido estricto, eso es la pregunta. ¿Cuál es el valor que el equipo que tenemos aquí mostrado indicaría como valor total? Y para eso es que hemos hecho un recuento de los principios fundamentales de nuestra red. Y ya sabemos que si tenemos una red, debemos de irla simplificando desde lo más elemental hasta lo más general. Lo primero que tenemos es una red netamente capacitiva, pero sobre todo tenemos una combinación en serie de dos capacitores. Y esos elementos ya sabemos que para encontrar un valor equivalente, simplemente hay que aplicar una ecuación que no es más que la suma de los recíprocos. Si nosotros hacemos un valor, como ya sabemos, para esa combinación serie, y esa nos permite encontrar un valor de ese elemento. Vean que ese capacitor que acabamos de encontrar, simplemente le hemos llamado capacitor total 1 a la combinación serie. Y también con el capacitor de 6 picofaradios. Esa representación la tenemos ahora en este extremo de la transparencia y donde ya sabemos cuál es el valor equivalente de este arreglo serie. También sabemos un arreglo paralelo, la capacitancia total es la suma aritmética de todos ellos. Entonces, en realidad, lo único que hemos estado haciendo es aplicar los principios que ya tenemos y encontrar un único valor. Ese valor le hemos llamado capacitancia total 2 y resulta de la combinación en paralelo de dos
elementos capacitivos. Ese capacitor, como podemos corroborar, está en serie con un capacitor más, que es el de 20 microfaradios. Y justamente este elemento con todo el otro no es más que la representación de todo el arreglo serie paralelo que analizamos previamente, y aquí seguimos indicando dónde están nuestros nodos A y B. Obviamente, un arreglo como este ya lo hemos analizado en la parte de arriba y por lo tanto sabemos cuál es su expresión de cálculo. Así que ahora únicamente resta sustituir los valores conocidos y seguramente representa el valor de la capacitancia total. Es decir, el equipo, el multímetro, en su pantalla de cristal líquido desplegaría un valor equivalente a este que estamos señalando con el cursor, a 5.96. Y nosotros podemos verificar que ese es el valor porque hemos hecho todo un análisis analítico basado en principios físicos para ello. Determinar la capacitancia equivalente de esa red, y ya vista como un ejercicio resuelto y simplificado, podemos verlo como un único capacitor, que es este que se indica aquí. Y el inciso B señala que si nosotros aplicáramos una diferencia de potencial entre los nodos A y B, cuál es la cantidad de carga que cada uno de esos capacitores es capaz de acumular. Pero aquí vale la pena hacer una mención, porque fíjense, aquí simplemente estamos representando que hay un capacitor que estará sometido a una diferencia de potencial de 15 voltios. Hemos aprendido que un elemento capacitivo como este, si nosotros consideramos que el voltaje aplicado en nuestros terminales es constante, nosotros podemos verificar que si quisiéramos calcular la corriente, nos daríamos cuenta que la derivada es cero, porque este potencial es una constante. Entonces, aquí la pregunta es, en este tipo de ejercicios en el que los autores acostumbran poner este tipo de valores, y nosotros al rescatar los conceptos fundamentales responderíamos que la corriente es cero, ¿cuál es la razón por la cual los autores nos ponen estos valores? Bueno, aquí la respuesta es que cuando un autor les da información de este tipo, y que en principio sí puede confundirse porque pareciera que es un potencial de corriente directa, nosotros, para propósitos de análisis y para seguir en esta idea de aplicar conceptos, debemos entender o asumir que este valor debe estar asociado a una amplitud, es decir, este voltaje debe entenderse como el voltaje máximo que este capacitor va a experimentar. Entonces, nosotros debemos imaginarnos que la amplitud de una señal hipotética que no vemos tiene una amplitud que el autor nos informa que es de 500 voltios. Pero debemos de recordar siempre esto. Todo valor que nos lo den con este tipo de indicación, inmediatamente pensemos que es una función armónica cuyo valor está asociado a una amplitud. Y como esta señal sí es dependiente del tiempo, sí estamos en condiciones de poder determinar la corriente que fluye por ese capacitor, y después seguramente también estaremos en condición de determinar cuál es la cantidad de carga. Entonces, también recordemos
que para tener presente que la señal que estamos considerando es armónica, nosotros en ingeniería estamos diciendo que el voltaje que vamos a aplicar entre los nodos A y B es una señal que tiene una amplitud y que además tiene una naturaleza armónica. Y todo eso que hemos dicho lo representamos con esta constante, con la amplitud y con un seno. Observen que la función seno únicamente es para recordar que estamos haciendo un análisis de corriente alterna. No es relevante en este momento la frecuencia. Simplemente lo que interesa para este ejercicio es que hay una amplitud. Y en sentido estricto, la amplitud tiene un valor de 15 voltios. ¿A qué frecuencia? La que sea. Mientras no tengamos alguna especificación que nos invite a conocer la frecuencia, nosotros simplemente tenemos que limitarnos a estas primeras partes, que es encontrar lo fundamental: capacitancias equivalentes, cargas, voltajes y corrientes. Y finalmente, no vamos a olvidar que si tenemos una expresión para calcular la corriente, podemos aplicar el proceso inverso, no solo tener derivada, sino también tener integral y poder determinar voltajes si es que conociéramos cómo es una corriente. Entonces, esta expresión en la que podemos determinar una manera para conocer el voltaje, acuérdense que no es más que una derivación de la ecuación fundamental del capacitor en términos de cómo calcular su corriente. Estas dos expresiones son equivalentes y se usa en función de qué información conocemos. Aquí conozco el voltaje y determino la corriente. Aquí conozco la corriente y determino el voltaje. Este conocimiento que hemos descrito se llama determinista, porque podemos determinar una variable en función de otra conocida. Todo esto es para que empecemos a responder el inciso B. En este inciso, lo primero que tenemos es un único capacitor que está sometido a un potencial cuya amplitud es 15 voltios y que es de naturaleza armónica. Si este es el voltaje que aplicamos en las terminales del capacitor, podemos sustituir en la derivada y encontrar un valor para la corriente. Esa expresión la tenemos justamente aquí a la izquierda, en la parte derecha. Y vean que simplemente hemos aplicado los conceptos de la derivada. Es una función en corriente que depende de todas las características armónicas del voltaje. Y eso es lo único que nos interesa hasta este momento, sin necesidad de sustituir valores. Simplemente hemos encontrado una expresión. Recuerden que es la que pasa por todo el arreglo capacitivo. Todo ese arreglo le hemos llamado capacitancia equivalente. Pero ahora vamos hacia atrás. Recordemos que esa capacitancia equivalente la encontramos cuando tuvimos un arreglo serie. Entonces, ahora que estamos desglosando hacia atrás la red equivalente, es prudente que lo hagamos paso a paso, porque el primer paso hacia atrás capacitivo es este que se muestra. Y como es una combinación serie, la corriente que acabamos de calcular justamente fluye por estos dos componentes, porque están en serie, es decir, comparten la misma corriente. Claro, cada uno de ellos tiene distinta capacitancia, pero eso no significa que no pueda fluir la misma corriente. Fluye porque están conectados en serie. Entonces, lo único que les distingue es que cada capacitor tendrá un voltaje propio. Entre las terminales de cada capacitor habrá un potencial distinto. Justamente es una propiedad de los elementos en serie. Entonces,
la corriente que fluye por ellos y conocemos el valor capacitivo de cada uno de ellos, vean que lo que no conocemos son los voltajes. Entonces podemos calcular cada uno de los voltajes usando la expresión que tenemos representada con la integral. ¿Por qué? Porque la corriente sí la conocemos. Entonces podemos determinar, haciendo uso de esta integral, cuál es el valor del voltaje al que está sometido ese capacitor, al que le hemos llamado capacitor total 1. Podemos determinar cuál es una expresión para cuantificar ahora el voltaje en el capacitor T1. Observen que también solamente hemos aplicado los conceptos fundamentales de la integral, la hemos resuelto y no hemos sustituido los valores numéricos, simplemente estamos encontrando expresiones generales para conocer variables desconocidas. Entonces, vean que aquí, como estamos calculando el voltaje en el capacitor T1, la capacitancia que nos interesa es la T1 y debemos de integrar la corriente que fluye por el capacitor T1. Entonces, por eso es que aquí el voltaje en T1 hace uso de la capacitancia T1 e integramos la corriente que fluye por el capacitor T1. Esta es su solución. De manera análoga, calcular el voltaje en el otro capacitor. Porque comparte la misma corriente, podemos usar la misma expresión de la integral. Pero ahora utilizaríamos el capacitor que hay en el capacitor de 20 microfaradios e integramos lo que conocemos, es decir, la corriente. Es la misma corriente que ya hemos analizado y es la que nuevamente vamos a integrar. Resolvemos y encontramos una expresión ahora para cuantificar el voltaje en ese capacitor. Aquí es muy importante hacer un señalamiento. Solamente hemos aplicado los conceptos fundamentales de la integral a partir del conocimiento de una corriente y hemos ido hacia atrás desglosando la red y simplemente hemos hecho el primer paso hacia atrás, es decir, la combinación serie de dos capacitores. Pero quiero mostrarles algo relevante. Vean el voltaje en el capacitor T1. Vean que es un cociente de capacitancias. Este cociente de capacitancias tiene un valor de 0.7071. Es decir, el voltaje en el capacitor T1 es 0.7 veces la amplitud que tenemos como parámetro de entrada. Vean, la amplitud vale 15 voltios. Entonces, el voltaje en ese capacitor es 0.7 veces el valor de esa amplitud. Ahora observen que la otra corriente, perdón, el otro voltaje también tiene aquí un cociente capacitivo. El valor de ese cociente, podemos ver que el voltaje al que está sometido el capacitor de 20 microfaradios es 0.29 veces el valor de la amplitud, que vale 15 voltios. Entonces, si nosotros sumamos estos dos valores, que es equivalente a decir, voy a sumar este voltaje y voy a sumar este voltaje, van a encontrar un valor único, que es este. Vean, aproximadamente la suma de los dos les da la amplitud. Es decir, los 15 voltios que ustedes están aplicando aquí de manera armónica se reparten el 70% en un capacitor y aproximadamente el 30% en el otro.
Esto que estamos haciendo y que lo podemos aquí verificar con estas proporciones es una manera de determinar y verificar la ley de voltajes de Kirchhoff, porque toda la amplitud o todo el voltaje se distribuye de manera ordenada en un capacitor y en otro. Por supuesto, aquí no tenemos un número exacto por las decimales que no estamos considerando en los cálculos previos. Pero estas fracciones, estas proporciones, resulta porque todos los modelos que estamos utilizando para resolver son lineales. Entonces aquí verificamos todas estas propiedades de los circuitos lineales y es justamente lo que nos conduce a ver que efectivamente podemos incluso determinar y verificar el cumplimiento de la ley de voltajes de Kirchhoff. Ahora bien, no olvidemos quién es este capacitor. Este capacitor le llamamos T1 y si damos un paso atrás, este capacitor resultó de la combinación paralelo de dos capacitores. Entonces, si ahora vamos hacia atrás otro paso, el capacitor T1 debemos de descomponerlo en sus dos capacitores equivalentes. Y esos capacitores, como están en paralelo, van a compartir este voltaje que ya calculamos. Este voltaje. Y el voltaje es este que está acá. Es todo este. Es 0.7 veces la amplitud multiplicada por el seno. Ese es el valor de BT1 y es el voltaje que comparten aquellos capacitores. Entonces vean que ahora tenemos un voltaje conocido y tenemos dos capacitores conocidos. Lo que podemos determinar de cada uno de ellos es la corriente y entonces utilizaríamos la expresión conocida del capacitor para cuantificar su corriente. Y así pueden irse hacia atrás desglosando y van a encontrar que con estas ecuaciones y con estas maneras de analizar van a estar en condición de calcular otros potenciales y otras corrientes y mostrar cuáles son todos estos parámetros en cada uno de los capacitores. ¿Por qué necesitamos la corriente y el voltaje en cada capacitor? Porque el inciso B nos solicita que calculemos la carga acumulada. Entonces, por ejemplo, en esta transparencia, en el que ya tenemos el voltaje en el capacitor T1 y tenemos el voltaje en el capacitor de 20 microfaradios, fácilmente podemos calcular cuál es la carga que concentran estos capacitores. En particular, el capacitor de 20 microfaradios, recuerden que para encontrar la carga almacenada, simplemente basta con multiplicar su valor capacitivo y el voltaje aplicado. Cuando uno sustituye estos valores y todo ello es conocido, sustituimos y encontramos una manera fácil de determinar cuál es la cantidad de carga que ese capacitor acumula. Y vean, tiene una naturaleza senoidal, justamente porque el voltaje es senoidal. En todo esto, vean que en ningún momento hemos utilizado la frecuencia. En ningún momento. De hecho, en nuestros resultados y simplificaciones, observen que no hemos utilizado para nada la frecuencia. Es decir, no es relevante en los ejercicios, excepto para indicar que la señal que estamos analizando es de naturaleza armónica. Es el único propósito por el cual se utiliza una frecuencia y es para propósitos ilustrativos. Vean, en todo lo que hemos hecho y en lo que posiblemente ustedes harán, y esa es la invitación para que desglosen esta red un paso atrás y otro más hasta determinar las corrientes y los voltajes de los capacitores que faltan, ustedes se den la oportunidad de determinar cuál es la carga que acumula cada uno de los capacitores y van a verificar que encontrarán expresiones para determinar la cantidad de carga, pero que en todas esas expresiones ustedes no necesitan
bajo ninguna circunstancia, conocer cuál es la frecuencia. No es relevante en este momento para los propósitos de análisis conocer la frecuencia. Y por ello es que se les invita a que concluyan este ejercicio y simplemente dedíquense a aplicar los conceptos fundamentales que hemos ya desarrollado y que ustedes también conocen. Así que, adelante, la invitación es para que concluyan el ejercicio y puedan ustedes hacer un reporte con los resultados esperados. Todos ustedes deben de llegar a los mismos resultados. Así que también ustedes pueden empezar a interaccionar como equipo que ya son y al menos ustedes dos en pareja empezar a retroalimentar para coincidir en procedimiento y en resultados. Y ante una no coincidencia, simplemente pregúntense qué está ocurriendo, por qué no obtengo lo que mi compañero sí dice que es, y entonces interaccionen, trabájenlo, desarrollenlo y concluyan. Y todos los equipos deberán de llegar a la misma solución. Así que, adelante, ustedes pueden hacerlo.